Muy buenos días, amada Iglesia para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 17 de enero. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, con el título Asombro y reverencia. En el pasaje de hoy veremos la pesca milagrosa y cómo reacciona Pedro al reconocer la deidad de Jesús, la divinidad de Cristo Jesús. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Vamos a ver aquí en los primeros 3 versículos que interesantemente la gente en ese tiempo tenían hambre de la palabra de Dios. Y tristemente el día de hoy, pues la gente se reúne, se agolpa para ver un partido, un deporte, sea el fútbol o el baloncesto o el fútbol americano, no para escuchar la palabra de Dios. La gente llegan como locos a ver conciertos de grupos como BTS. La gente viene a los centros comerciales cuando van de compras para el Viernes Negro, para Black Friday, para la Navidad. Pero tristemente hoy día la gente no se reúne para escuchar la palabra de Dios. Y llegaron tantas personas con hambre de la palabra que Jesús no podía con las multitudes y él tenía que pedirle a Simón Pedro que le prestara unos barcos, y Jesús creó como un anfiteatro natural. Estaban las colinas así y el lago de Genezaret. Entonces le pidió a Pedro: Pedro, ¿puedes sacar los barcos un poco afuera, fuera de la orilla, alejado un poco de la orilla, para que al predicar la palabra, la voz de Cristo Jesús podía subir y alcanzar a miles de personas? Lo dice en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, Simón y sus amigos pescadores habían pescado toda la noche y no atraparon absolutamente nada. No pescaron absolutamente nada. Y Jesús aquí empieza a mostrar su gloria, su majestad, su divinidad. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Vemos que Pedro está un poco reacio a obedecer a Jesús, y yo creo que la verdad yo haría lo mismo. Tiene sentido que Pedro no le obedezca inmediatamente a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro es el pescador profesional, él y sus amigos saben dónde pescar, a qué hora pescar, qué tipo de red usar. Jesús es un simple carpintero, hijo de carpintero de Nazaret. Pero dice aquí Pedro, y vean ese granito de mostaza de fe, esa semillita de fe. Mas en tu palabra echaré la red. Pero porque tú lo dices, Jesús, lo haré. Lo haré. Te obedeceré. Y mire lo que pasa aquí en el versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Wow! Cuando obedecemos a Jesús en fe, aun cuando no lo entendemos, aun cuando parece que sus palabras van en contra de la lógica, y al obedecerlo vamos a perder. Cuando pensamos que la obediencia nos va a perjudicar o vamos a perder tiempo o no va a ser provechoso para nosotros, cuando obedecemos con esa fe radical, esa obediencia incondicional, vemos la gloria de Dios, vemos el poder de Dios. Vemos que Dios hace cosas mucho más grandes que nos podemos imaginar. Lo dice en el versículo 8. Y hermanos, yo creo que hoy en día hemos perdido esto.
lo que vemos aquí en la persona de Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Quiero que volvamos a la reacción aquí de Pedro. Dice en el versículo 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, conmovido por ese gran asombro. Lo único que él puede hacer es postrarse ante Jesús, es hincarse, es caerse ante Jesús de rodillas y exclamar: Jesús, tú eres grandioso, tú eres glorioso, eres majestuoso. Y cuando reconocemos la grandeza y la majestad de Jesús, en comparación a esa grandeza, a esa gloria, a esa santidad, nos miramos a nosotros y lo primero, hermanos, que tenemos que reconocer es que nosotros somos pecadores. Vemos el asombro y la reverencia de Pedro, que viene ante Jesús, se postra ante él y le dices: tú eres glorioso, yo no soy digno de estar en tu presencia, Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, para mí es increíble que Pedro reaccione de esta manera, viendo algo tan sencillo como una pesca milagrosa. Claro, ahora sí, fue algo milagroso, es algo que ningún ser humano pudo haber hecho. Pero digo esto porque nosotros, que quizá no hayamos visto con nuestros ojos, pero sabemos que Jesucristo ha hecho cosas mucho más gloriosas que traer una red llena de peces. Si Simón Pedro estuvo dispuesto a hincarse ante Jesús por una pesca milagrosa, y nosotros, al ver a Jesucristo vivir una vida perfecta, todos sus milagros, que Él cargó la cruz, fue crucificado, murió y resucitó en poder, y aún así ¿no podemos caernos postrados ante sus pies? Más bien la gente se burla de Él, se mofan de Él. Si Simón Pedro se hincó ante Jesús al ver una pesca milagrosa, ¿cuánto más debemos de hacerlo nosotros, hermanos, que hemos visto cosas infinitamente más grandes y gloriosas que ha hecho Jesucristo? Dice en el versículo 9: por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Y es una reacción normal. Vemos la palabra en Isaías 6, cuando Isaías ve la gloria de Dios. O vemos en el libro de Apocalipsis cuando Juan ve al ángel y cae postrado ante un ángel. Imagínense lo que tiene que sentir un ser humano al reconocer que está delante de la gloria de Dios. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Y miren aquí las palabras: desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y así ha sido mi testimonio personal, hermanos, cuando reconocí por primera vez cuán glorioso y grande era Dios, era Jesús, y reconocí mi pecado terrible ante Él. Las palabras reconfortantes de Jesús: no temas, no te avergüences. Sí, puedes rasgar tu corazón y arrepentirte de corazón, y hazlo, pero luego levántate, no temas, no te quedes tirado ahí, no temas, porque tengo una misión para ti. Desde ahora serás pescador de hombres. Y aquí no se ve muy bien en la traducción en español, pero en el griego original, cuando se habla del pescador de hombres, aquí la frase en griego habla de atraparlos vivos, no muertos. Y es algo interesante, porque cuando pescamos y agarramos los peces, tenemos que matarlos. El mero hecho de que los sacamos del agua los mata y se mueren. Si los agarramos con un anzuelo, los matamos. Pero aquí Jesús está diciendo: mi manera de pescar a las personas no los mata, más bien los vivifica. Los vas a atrapar vivos y los vas a vivificar, atrapándolos, pescándolos para el reino de Dios. Los agarrarás vivos, los vivificarás, les darás vida nueva. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ahí vemos aquí la obediencia inmediata de estos discípulos.
dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, si nos llenamos de asombro y de reverencia ante la persona de Jesucristo, nos es demasiado fácil soltarlo todo, dejarlo todo. ¿Por qué estamos agarrados tan firmemente de unas redes cuando Jesucristo nos ofrece vida abundante? Dejemos esas barcas, dejemos nuestras redes. Seamos pescadores de hombres que, tan conmovidos por el asombro y la reverencia ante la gloria de Jesucristo, no podemos hacer ninguna otra cosa que proclamar este glorioso evangelio a los cuatro vientos y pescar almas vivas para la gloria de Dios. Que para empezar el día de hoy, hermanos, vamos a orar de esta manera. Oh Señor, ayúdanos a recuperar ese gran asombro en nuestros corazones, esa reverencia hacia tu persona, Jesús, y a obedecer tu llamado, a dejarlo todo, a renunciarlo todo inmediatamente, sin pensarlo dos veces, sin condiciones, para seguirte a ti y para ser pescador de hombres para tu gloria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Estaremos viéndonos el día de mañana para nuestro culto virtual a las 7:30 de la noche. Dios los bendiga, queridos hermanos.